Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. ¡Griten! Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos
Hola hermanos queridos, hola pastora Miriam, hola Iglesia Berseba y a cada uno de los que están conectados les saludo en esta mañana, en este nuevo día donde la presencia del Señor está con nosotros. Hermanos, en esta tierra nosotros tenemos aflicciones de distinta índole, enfermedades, problemas familiares, falta de trabajo, conflictos entre padres e hijos, etc. Muchos problemas, difíciles de resolver muchos de ellos. Pero Jesús nos hace una invitación. Y les voy a leer el versículo donde se encuentra esta invitación que nos hace el Señor Jesús, que está en Mateo 11:28, que dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosa invitación nos hace Jesucristo. Esta invitación nos da confianza de que está a nuestro lado y la ayuda que nos hace Jesucristo. Claro, porque tenemos que venir a sus pies y ahí, delante de Él, en su presencia, entregamos estos problemas que afectan a nuestra vida. Los problemas de salud, como decía anteriormente, problemas que nosotros no le vemos solución, pero Él nos llama a venir a Él, a entregar estas situaciones. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, esa carga grande, pesada, que no podemos nosotros darle solución, el Señor le da la solución. El Señor las toma y va haciendo que cada una de ellas, de estas situaciones difíciles que nos afectan, les va dando solución. ¡Qué hermosa invitación! Yo cuando leía este versículo, yo decía: Señor, a veces no recurrimos a ti, recurrimos a otras personas, cuando al primero que hay que recurrir es a ti, entregando nuestras cargas, orando, leyendo de tu palabra, demostrándole esa confianza que Él quiere que tengamos en Él. Así que hermanos, anímense, tenemos una persona con nosotros, minuto a minuto, segundo tras segundo, que está atento a escuchar nuestras necesidades, nuestras situaciones que nos duelen, que nos entristecen. Él quiere vernos felices. Por lo tanto, vamos a Él con toda la fe del mundo, llenos de que vamos a tener la victoria. Porque Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, a quien alabamos y bendecimos, Él está con nosotros siempre y escucha y está atento. Nuestras necesidades Él las quiere resolver. Nos quiere dar alivio, felicidad, gozo, esperanza a que todas las cosas se van a arreglar. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por escucharme y tengan linda semana que viene. Amén. Chao. Muchas gracias. Amén. Whoa.
postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Abran ya camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertar, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es León, el León de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es León, el León de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Un caluroso saludo a la iglesia IPA Berseba de Talca, a la pastora Miriam Rodríguez y a cada uno de mis hermanos. En estos tiempos que vivimos estamos pasando por muchas dificultades, tanto las iglesias como las personas. Y no me cabe la menor duda de que cada uno enfrenta situaciones difíciles y queremos resolverlas y nos angustiamos muchas veces. Pero tenemos a nuestra disposición un recurso muy importante, que es la palabra de Dios. Y hoy día vamos a leer un texto que se encuentra en Juan 6:63. Es un versículo que nos va a ayudar y vamos a analizar y vamos a explicar, y creo que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Lo leemos en el nombre del Señor. Amén. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Esta palabra, si bien es un versículo, es corto, pero nos dice una gran verdad, que la palabra de Jesucristo no solo tiene poder, sino que son espíritu
y son vida. ¿Y qué quiere decir que son espíritu? Esto nos habla de que el Señor es espíritu. Por lo tanto, sus palabras son palabras espirituales y van dirigidas al espíritu, van dirigidas a nosotros, a nuestro espíritu. Nosotros, como hombres, tenemos necesidades espirituales que deben ser suplidas. Hay una necesidad interior en cada uno de nosotros. Todos tenemos un espíritu, todos tenemos emociones, todos tenemos una parte interna que se ve afectada por las cosas que suceden. Cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, cuando hay tristeza, eso nos afecta a nuestro espíritu. Nuestro espíritu se decae con estas cosas, nuestro espíritu se abate cuando las dificultades, los problemas, los tropiezos son grandes. Cuando uno va a un lugar y resulta que le dilatan las respuestas y lo van postergando y le van dejando para el último de la lista las cosas, y usted tiene una necesidad urgente, usted comienza a angustiarse, usted comienza a sentir, pero si yo tengo esta necesidad, yo tengo este apremio, ¿por qué me están aplazando tanto? Y hay otras personas que simplemente todo esto les resulta mucho más sencillo. Pero a mí me sucede que me comienzo a sentir de una manera que mi alma comienza a entristecerse. Y el Señor sabe esto, el Señor sabe que el hombre es así, el Señor sabe que pasamos por estos momentos, por estas dificultades. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro interior, Él sabe cómo suplir esa necesidad. Como decía la reflexión de la pastora, venid a mí los que estáis cansados, y yo os haré descansar. La palabra de Cristo tiene poder en nuestro espíritu, tiene poder para fortalecer nuestro corazón, tiene poder para levantarnos en momentos de dificultad. El problema es que muchas veces nos cuesta mirar a la palabra, muchas veces nos cuesta, porque las realidades que enfrentamos aquí en la tierra son difíciles. Es difícil creer la palabra cuando no hay trabajo, cuando tú buscas trabajo constantemente y esas puertas no se abren. Cuando tú estás estudiando y te cuesta y se te hace cuesta arriba y los ramos y tienes complicaciones y te fue mal en una materia y estás complicadísimo y tú dices, pero yo me tengo que esforzar, soy yo el que tiene que responder, soy yo el que tiene que pagar la cuenta, soy yo el que tiene que dar el examen, soy yo la persona que tiene que enfrentar todo esto. ¿Dónde está el Señor? Y mucha gente piensa así, y mucha gente se siente así, pero ellos no se dan cuenta que el poder del Espíritu en el alma nos ayuda a estar serenos, nos ayuda el Señor a calmarnos, y cuando estamos calmados podemos resolver de mejor manera todas estas cosas. Cuando el Señor trae paz al corazón, entonces nosotros vemos soluciones que no habíamos pensado y llegan cosas imprevistas, y cuando oramos y cuando pedimos y cuando clamamos al Señor, viene una respuesta que nosotros no esperábamos. Comienza a abrirse un camino que no era el camino que nosotros esperábamos, pero comienzan a surgir soluciones a nuestras dificultades. Pero eso es cuando acudimos a la voz del Señor, es cuando vamos donde Él está. Y creo que en este tiempo de angustia mucha gente se está alejando, mucha gente de las iglesias se está alejando del Señor, mucha gente se está quedando dormida en los laureles, mucha gente se está sintiendo aplastada por las circunstancias, por las situaciones, mucha gente está allí con una gran necesidad espiritual, con una gran necesidad en su corazón. Y es tiempo de que esas personas escuchen la voz del Señor, que le dice, yo tengo palabras de vida, yo tengo palabras que te pueden ayudar, yo tengo una palabra para ti, yo tengo un mensaje claro para ti, yo tengo una palabra que te va a sacar de allí donde tú estás, yo tengo a través de la Biblia mucho que decirte y muchas cosas están allí. Es lo que el Señor nos dice, yo tengo cosas que decir, yo tengo cosas que hablar contigo, yo te puedo decir cosas y están escritas en la Biblia. La Biblia
nos enseña cómo superar las dificultades. Nuestro espíritu necesita ser alimentado. Necesitamos alimento. Necesitamos respirar. Necesitamos más que nunca la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que sucede es que nos hemos aferrado tanto al mundo real, al mundo físico, a esto de que vamos al trabajo, vamos al estudio, hacemos las labores de casa o cualquier otra situación terrena. Estamos tan involucrados con las cosas, con que hay que pagar el agua, la luz, con que los gastos y todo eso, que de pronto simplemente nos encontramos llenos de sufrimiento, de ansiedad, frustración, y realmente hay muy poca tolerancia a la frustración, especialmente en las personas más jóvenes. Y comienza el enojo, y comienza la rabia, y comienzan todas estas cosas, porque estamos demasiado aferrados a esta tierra. Se nos olvida que somos ciudadanos del cielo. Se nos olvida que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros. Se nos olvidan todas estas cosas. Entonces, es tiempo de recordar. Es tiempo que recuerdes que el Señor está ahí. Es tiempo que recuerdes que tiene palabras poderosas. Y eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo a estas personas, que la carne para nada aprovecha, que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es lo importante. Eso es lo que Él les está diciendo. Porque generalmente nosotros creemos que supliendo las necesidades físicas, estamos al otro lado. Pero el Señor nos da a entender que es al revés. Si suplimos las necesidades espirituales, lo físico va a resultar más sencillo. Es la postura del Señor. Y su palabra proviene del Espíritu. Todo lo que Jesucristo dijo proviene del Padre. En esta ocasión, cuando Jesús dio esta palabra, el contexto de esto es que Él les estaba diciendo a los judíos que Él era el pan que había descendido del cielo y que si querían tener participación con Él, tenían que comer este pan. Y esta palabra les resultó muy dura. Les resultó dura a los discípulos. Encontraron que era una palabra dura. ¿Y por qué encontraban que esto era duro? Porque todo esto les sonaba muy extraño. Porque parecía canibalismo. ¿Cómo nos vamos a comer al Señor? Ellos no entendían muy bien lo que estaba entonces diciendo Cristo. Entonces, para muchos era raro su doctrina, para muchos no lo entendieron. El punto central es que para ellos fue una palabra dura. Todo lo que Jesús dijo en aquel día les pareció duro. Y en determinado momento Jesús le dice a sus discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y es aquí cuando Pedro le dice la famosa frase, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si tú, Señor, tienes la palabra de vida? Es por esta razón que Jesucristo les está diciendo que el alimento común y corriente no es el que ellos necesitan, que el alimento que necesitan es el espiritual, que Él es el pan que ha descendido del cielo y este es el alimento que debemos comer. Ese es el contexto de esta palabra. Y en este contexto es cuando Jesucristo les dice que sus palabras son espíritu y son vida. Que la carne para nada aprovecha. Bueno, hermanos, hay poder espiritual en la palabra. Hay un poder que levanta el espíritu. La palabra de Dios tiene el siguiente poder. Y es que la palabra de Dios produce fe. Por el oír de la palabra se produce la fe. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones donde nuestra fe está decaída, nuestra fe está por abajo, por los suelos, y estamos diciendo, ay de mí, pobrecito yo, todo me sale mal, todo está terrible, todo está, qué sé yo, en una forma muy, muy lastimera, nos referimos a nosotros mismos, pero empezamos a recordar la palabra de Dios.
empezamos a recordar su palabra, las cosas que Jesucristo dijo, entonces comienza a haber un cambio, comienza a haber un ánimo, comienza a surgir una pequeña esperanza y esa esperanza se transforma en fe y esa fe nos mueve a la paz. Y comenzamos a sentir paz, y comenzamos a sentir gozo, y comenzamos a sentir alegría, y empezamos a sentirnos vencedores en medio de la tormenta. Cuando los discípulos de Jesucristo estaban en la barca, ellos estaban angustiados porque había una tormenta tan grande que no se podía calmar. Pero vino Jesucristo, usó sus palabras y todo eso se calmó. Y ellos quedaron espantados porque dijeron, ¿quién es este que el viento le escucha, el viento le obedece? Este es el Señor. Y Él tiene poder, Él tiene soberanía sobre todos los elementos, sobre la naturaleza tiene poder. Él es el mismo Dios que abrió el mar rojo para Moisés. Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿qué haremos? Él le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Le dijo el Señor, extiende tu vara y abre el mar rojo y separa las aguas. Extendió su mano y las aguas se abrieron. Nosotros tenemos este recurso que es la palabra de Dios, un recurso muy poderoso. Está en tus manos, está en mis manos. Es un arma poderosísima, es un arma cortante que penetra muy profundamente. Es una espada de dos filos. Las espadas de dos filos tienen la característica que se usan para atravesar cosas. Llegan hasta lo más profundo y eso es lo que tienen esas espadas que tienen dos filos. Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Penetra profundamente el corazón, las coyunturas, los tuétanos, hasta lo más profundo de tu ser, hasta la médula llegan estas palabras. Y estas palabras son las que te van a animar, las que te van a hacer cambiar de perspectiva. Nosotros hoy en día tenemos muchos mensajes motivacionales en YouTube, tenemos muchas cosas que tratan de subirnos el ánimo, pero realmente las palabras de los hombres no tienen el poder que tiene la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene un poder increíble, inimaginable. Llega más lejos, mucho más lejos que cualquiera otra palabra. Finalmente, la palabra es Jesús mismo. Sí, Jesús es la palabra. Lo dice en Juan 1, que Jesús es el Logos. Muchos lo traducen del griego como que Jesús es el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero en el original lo que dice es el Logos era con Dios. El Logo es Dios, y Logo es la palabra. La palabra es el Logos, y el Logos es Jesucristo. Jesucristo es el Logos, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es lo que necesitas tú, lo que necesito yo. Es el poder espiritual que le hace falta a nuestra vida, es el poder que le hace falta a las iglesias en medio de esta crisis mundial. Lo que necesitamos es a Jesucristo en nuestras vidas, un Jesucristo que brille en nosotros, para que los demás también puedan ver y entender que hay alguien en nuestra vida. En este momento te encuentras desanimado, desalentado, en este momento estás pasando dificultades, estás pasando angustias. Bueno, permíteme decirte que Jesucristo no se ha olvidado de ti. Jesucristo se recuerda de ti todos los días. Jesucristo te ama. Él te formó y te creó en el vientre de tu madre. Él quiere que estés aquí, quiere que vivas, quiere que estés bien, quiere que te levantes en medio de esta situación, que no pierdas la fe, que no pierdas la esperanza, que las situaciones son difíciles, que son complicadas, muchas veces sí lo son, pero en medio de todas tus angustias, en medio de todos tus desvelos, en medio de todos tus problemas, recuerda que sus palabras están contigo, sus palabras tiernas, sus palabras amorosas te van a levantar y te van a dar la fuerza que necesita tu vida y te van a sacar de allí donde estás. Y vas a decir, wow, esta palabra es para mi vida, esta palabra me levanta, esta palabra me la creo. Cree en la palabra del Señor. Jesucristo dijo que el que cree
Si dice ese monte, muévete y échate en el mar, el monte se moverá. Si no duda en su corazón, así será. Es Jesucristo diciendo que eso ha de acontecer. Es Jesucristo quien usó sus palabras muchas veces en una forma poderosa. Y nosotros debemos aferrarnos a la verdad de Cristo. A mí me encanta leer los evangelios porque en ellos encuentro muchos milagros de Jesucristo. Allí veo al Señor en acción, allí veo y escucho sus palabras, escucho sus mensajes, escucho la voz de Cristo mismo. Me gustan los evangelios por sobre todos los otros libros de la Escritura. Mis preferidos son los evangelios, los 4 evangelios, porque en ellos encuentro a Cristo moviéndose, sanando. Encuentro a un Cristo que va caminando por la calle, se encuentra con un ciego y le da la vista. Veo a un Jesucristo que va caminando por la calle y se encuentra con una viuda que va a enterrar a su único hijo y el único pariente que le queda con vida. Y Jesucristo detiene el cortejo, va donde está el féretro y le ordena a ese joven muerto que se levante, que resucite. Y ese joven es restaurado y él le dice, aquí está tu hijo, vivo. Yo veo un Cristo que se mueve por las calles, que se enfrenta a sus adversarios con palabras llenas de sabiduría y poder. Lo veo allí hablando con autoridad, como nadie nunca había hablado. Jesucristo se presenta como un personaje que tiene autoridad en las Escrituras, que habla con las Escrituras y las domina de una manera que nadie había visto. Y todos quedan sorprendidos y quedan maravillados al escucharle hablar de las Escrituras, al mencionar a los profetas, al mencionar los textos bíblicos. Y él da parábolas y comienza a explicar las cosas de una manera sencilla. Y las personas lo quedan mirando sorprendidas. Y cuando muchos no las entienden, él les explica a los discípulos esas parábolas, les explica todo eso y ellos ganan mucho conocimiento. Pero también ellos le vieron actuar, le vieron caminar en este mundo, ellos vieron lo que él hizo, ellos vieron al logos, la palabra moverse, y esta palabra en movimiento, esta palabra que está allí cobrando vida, esa palabra me encanta. Y creo que cada uno de nosotros tiene que involucrarse con la palabra, uno tiene que buscar la palabra, tiene que buscar a ese Cristo en su vida para que camine en su vida, que Jesucristo camine en tu vida, camine en tu día a día, que esté contigo, que te acompañe. Ese poderoso hombre que vino hace 2000 años a la tierra y transformó todas las cosas, que transformó todo, ¿cómo no va a poder transformar tu pequeña situación cuando transformó grandes cosas? Hizo grandes milagros, hizo grandes maravillas. ¿Cómo no va a poder tu pequeño problema ser solucionado por Él? ¿Cómo Él no va a poder darte ánimo y alegría, gozo en medio de la tristeza? Él puede cambiar tu lamento en baile. Eso dice la Escritura, es su palabra. Nosotros somos seres espirituales y tenemos esta necesidad. Por eso te animo a que busques al Señor. Te animo a que busques su poder espiritual. Y su poder espiritual está en la Biblia. Allí está. No está en otro lugar. Busca al Señor. Búscalo. Sus palabras entonces son espíritu, ¿no es cierto? Pero también son vida. Son vida. Si nosotros tenemos que pensar esto, el Señor tiene poder para sanar, para libertar, para dar vida a los muertos. ¿Qué quiere decir que tienen vida? Simplemente que afectan la vida. La palabra del Señor puede resucitar a un muerto. La palabra del Señor puede crear vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que la palabra del Señor puede crear vida? Porque dice que el Logos estaba con Dios creando el mundo. Lo dice en la primera de Juan. En Génesis vemos, en el capítulo 1 de Génesis, vemos que Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Él habló, salió de su boca palabra creadora, palabra que creó la luz. Dijo, sean las plantas, los animales, los mares, las montañas.
y todo fue creado, sean los cielos, sean los astros, y fueron los astros. Todo fue creado por la palabra de Dios. En Hebreos 11:3 dice que entendemos por la fe que todo fue creado mediante la palabra de Dios. Entonces, su palabra es tan poderosa, su palabra es tan poderosa que puede crear vida. Sí, hermano, puede crear vida. La palabra de Dios crea vida, es vida, da vida, rejuvenece los huesos, dijo el profeta, que sus huesos estaban reverdecidos. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra reverdece los huesos. A mí me encantaría que la palabra me rejuvenezca. Me encantaría que mis huesos comenzaran a reverdecer, que comenzaran, ¿no es cierto?, esa vida a aflorar. Me encantaría que eso sucediera en mi vida. Pero eso no va a pasar si no me acerco a la palabra, si no tengo un encuentro con la palabra, si no leo la palabra, si no escucho la palabra, si no canto la palabra. Mucha gente dice, yo he escuchado la palabra, yo he leído la palabra, pero usted está diciendo cantar la palabra. Sí, cantar la palabra. ¿Cuántos saben que mucha alabanza son salmos? Mucha alabanza es palabra de Dios que se musicalizó. Hay muchas alabanzas que son escrituras bíblicas y esas escrituras las cantamos. Hay muchos salmos que nosotros conocemos. Bendice, oh alma mía, al Señor. Eso es un salmo. Hay muchos salmos que nosotros hemos cantado. Hay muchas palabras. Digno es el Cordero. ¿Eso de dónde salió? De la Escritura salió. ¿De dónde salen estas frases? Al que está sentado en el trono. Eso sale de la Biblia. La gran mayoría de las alabanzas provienen de la palabra de Dios. Son inspiraciones basadas en la palabra y cantamos muchas veces la palabra. Y cuando nosotros alabamos, cantamos palabra de Dios. Y al cantar la palabra de Dios, nosotros producimos una atmósfera, un ambiente especial. Y ese ambiente te alivia, te hace el día mejor, te hace el día impecable. Podemos disfrutar de la palabra o podemos leerla y decir, chuta, me toca leer la palabra, qué aburrido que es leer la palabra, y comienzo a leer la palabra y ligerito lo dejo porque no me gusta leer, no me gusta eso. Pero ¿sabes algo? Si no te gusta leer la palabra, hoy en día también la puedes escuchar. La puedes escuchar porque hoy en día la palabra también está en audio. Y si tú buscas internet, Nuevo Testamento en audio, lo vas a encontrar y vas a poder descargar y vas a poder tener en tu teléfono, vas a poder ir escuchando al trabajo, la música, la palabra. Hoy en día es más accesible. También hay videos de la palabra. Hoy en día tenemos variedad, pero lo importante es que la palabra llegue al corazón, que la palabra entre por nuestros oídos y actúe en nuestro corazón. Es allí donde funciona la palabra, cuando entra y actúa. Y cuando Jesucristo les dice esto a los discípulos, les está queriendo decir, mi palabra es importante, tiene valor. Si ustedes rechazan mi palabra, entonces ustedes no pueden estar conmigo. Si ustedes rechazan mi palabra, es mejor que se vayan, mejor que salgan de aquí, que no sean mis siervos, porque sin mis palabras no van a conseguir nada, porque mis palabras son las que les van a dar vida a su espíritu. Mis palabras son las que van a producir en ustedes la vida. Mis palabras son palabras de vida eterna. Mis palabras, Jesucristo está diciendo en otras palabras, que su palabra es vida, vida eterna, que su palabra es lo que te anima, lo que te saca adelante. También la Escritura nos enseña que la palabra del Señor va a venir a la tierra y va a hacer la voluntad del Señor, que la palabra del Señor no volverá él vacía, dice el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios tiene un propósito y ese propósito lo va a cumplir.
Cuando tú recibes la palabra de Dios, esa palabra tiene un propósito que va a actuar sobre tu vida y sobre tu corazón. Cuando tú recuerdas un versículo bíblico, cuando tú comienzas a recordarlo constantemente, el caso del Salmo 23, mucha gente se lo sabe de memoria y comienzan a recitar el Salmo y lo recitan y lo recitan. Algo pasa en sus vidas, porque mientras más nosotros nos alimentamos con una palabra, más poder toma esa palabra en tu vida. Y eso es lo que mucha gente hace. Repite, repite, repite la palabra, la lee, la lee, la lee, hasta que esa palabra produce algo en el corazón. La palabra actúa aquí. Y si yo estoy llenito de esa palabra, y si yo estoy lleno del Señor con la palabra, creo que voy a poder andar de mejor manera delante de Dios y de el mundo. Creo que voy a poder sortear de mejor manera las dificultades. Creo que las dificultades de la vida se me van a hacer más pequeñas. Ya no van a ser unas dificultades tan grandes, tan terribles, ya no van a ser gigantes, sino que van a ser grandes solamente. Y mientras más lea la Biblia y mientras más sepa del Señor, más pequeñas van a ser. Porque mientras más crece el Señor en nuestra vida, más chico se hace el mundo y sus problemas. Mientras más del Señor hay en tu vida, más pequeña se hacen las otras cosas. Y eso tiene su lógica, porque el Señor comienza a convencerte de que Él es real en tu vida, de que Él está aquí, y entonces las dificultades comienzan a ser simplemente una cosa que ya carece de importancia. Lo que tanto problemaba tu corazón, lo que tanto te tenía afligido, eso que no te dejaba dormir, pasa a ser secundario. ¿Puede suceder eso? Sí, sucede. Cuando la palabra actúa, cuando la palabra nos llena. ¿Las palabras de Cristo tienen poder para sanar? Sí, puede sanar a través de la palabra. La palabra dice lo siguiente, que vino a Jesucristo un centurión. Y este centurión, cuando vino a Cristo, simplemente le dijo, te ruego por mi siervo que está enfermo, que lo sanes. Bien, le dijo Jesucristo, ya, dime dónde está tu casa y yo voy a ir a tu casa y voy a orar por él. Y él le dijo, no, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se quedó impresionado, porque yo soy un hombre sujeto a órdenes y también tengo autoridad. Y cuando yo le digo a mi siervo, ve, él va y hace lo que yo le envíe. Y Jesucristo dijo, wow, nunca he hallado tanta fe en toda Judea. No he hallado en Israel tanta fe como la de este hombre. Y Jesucristo dice, vete en paz, tu siervo está sano. Y cuando el centurión llega, le cuentan que estaba sano su siervo. Simplemente una palabra de Cristo y le sanó, sin siquiera estar cerca, ni siquiera estaba frente al enfermo. Simplemente dijo su palabra y él sanó. Muchas veces nosotros decimos, ¿pero qué pasó? La palabra lo sanó. La palabra sana. No hay duda de que la palabra de Cristo sana. Pero la palabra también resucita. Hace que una persona que está muerta vuelva a la vida. Un muerto, literalmente muerto. Es el caso de Lázaro. Conocemos esta historia en que Lázaro, un amigo de Jesús, murió. Y Jesús llega como al cuarto día a donde tiene enterrado a Lázaro. Y él simplemente le dice a Marta y a María que si creen en él, él puede hacer un milagro, porque él es la resurrección y la vida. Ellas no entendieron mucho, pero lo llevan al sepulcro. Él pide que muevan la piedra y él no entra a la tumba. Él no toca a Lázaro. Simplemente le dice, Lázaro, sal fuera. Su palabra es tan poderosa que le dice a una persona, sal fuera. Y salió Lázaro caminando envuelto en todo lo que lo habían envuelto,
con todos esos paños que había allí, y él sale y volvió a la vida. Imagínate tú, estamos en medio de un funeral, estamos enterrando a una persona, y viene una persona y dice, hey tú, levántate. Y el muerto se levanta y empieza a caminar. Yo no sé lo que haría usted, pero yo salgo corriendo, porque nunca en mi vida he visto que un muerto vuelva a la vida. Imagínate esas pobres personas que estaban allí. ¿Cómo se habrán asustado? ¿Cómo habrán sentido? Es el poder de la palabra de Dios saliendo de su boca. La boca del Señor dice una palabra, y una palabra poderosísima. Las palabras de Dios es una palabra que da vida. En este momento tal vez tú estás enfermo, estás pasándolo mal. En este momento tal vez tú estás sin trabajo. En este momento tal vez tienes problemas familiares. En este momento tienes situaciones que resolver y complicaciones en tu vida. Y la palabra de Dios es poderosa para ayudarte a salir de todo eso. Este domingo hemos querido levantar un poco el ánimo a las personas, venir a darles un mensaje de esperanza y de vida, un mensaje que te aliente, que te anime, que te recuerde cuán fuerte eres cuando tienes la palabra de Dios a tu alcance. Quiero recordarte que no estás solo, que no estás solo frente a la vida, que no estás solo frente a las situaciones que nos envuelven. Tienes al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que recuerdes? Que sus palabras son poderosas para crear. Su palabra es poderosa para sanar. Su palabra es poderosa para levantarte. Que su palabra es importante y que tienes que venir a su palabra y que su palabra tiene que estar en tu boca y que su palabra es la que te va a sacar de allí donde tú estás en este momento. La palabra de Dios es un regalo maravilloso que nos ha dado el cielo. Es el regalo más grande que Jesucristo le dejó a la humanidad. Él nos dejó al Espíritu, pero también nos dejó su palabra. Y su palabra es poderosa. Su palabra nos enseña quién es Él. Su palabra nos muestra todos los milagros que Él hizo y nos da un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad. Hay cosas de las que tú no has podido liberarte, hay cosas de las que tú no has podido salir, hay cosas que te han atormentado, te han atrapado. Pues aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a Jesucristo. La palabra de Dios viene de Él, del Padre, y nos lleva a Jesús, nos lleva a adorar a Cristo, nos lleva a buscar a Jesús, nos lleva a la salvación. Nos conduce por un camino que nos lleva al Señor. A veces es difícil llevar la palabra a la obra, pero vale la pena esforzarse e intentar. Creo que un día Dios nos va a juzgar por su palabra. Mis palabras juzgarán, dijo Jesucristo. Las palabras de Jesús van a juzgar a los hombres. Pero yo creo que nosotros tenemos el privilegio y el don de conocer al Señor. Si hemos conocido al Señor, si hemos conocido su palabra, creo que nosotros en este tiempo tenemos que animarnos y decir, bueno, estoy pasando por una pandemia, de pronto hay cuarentenas, de pronto hay dificultades laborales, de pronto todo se vuelve muy nebuloso, inestable, pero tenga la confianza de que el Señor está con nosotros. Tenga la confianza de que el Señor le va a bendecir, que aunque sucedan muchas cosas, el Señor es fiel. Su palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Su palabra es la que nos anima, la que nos dice que si tenemos fe vamos a poder mover cualquier obstáculo que esté en nuestro camino. Es su palabra la que nos dice que tenemos autoridad sobre todas las cosas aquí en la tierra. Tenemos autoridad. ¿Por qué tenemos autoridad? Porque resulta que nosotros pronunciamos la palabra de Cristo y la palabra de Cristo ejecuta las cosas. Nosotros decimos que oramos por los enfermos, nosotros clamamos al Señor y Él nos concede las peticiones del corazón.
Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, dice el Señor. Y cuando nosotros nos unimos en oración y clamamos al Señor, el Señor nos da aquello que necesitamos. Cuando clamamos por los enfermos, cuando acudimos a Él por las necesidades de otros, el Señor responde. Y es que el Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos ha dejado solos en medio de todo lo que está sucediendo hoy en día. El Señor no te ha dejado solo en lo que tú estás padeciendo, sufriendo, porque tú padeces y sufres muchas cosas, pero el Señor está contigo. Recuerda que Él abrirá una puerta. A veces las cosas se tardan, a veces se demoran, a veces el proceso es tortuoso, a veces tenemos que soportar y esperar y aguantar, y hay una gran dificultad, pero al final veremos la luz de Cristo. Al final veremos la gloria del Señor. Al final vamos a ver cómo Él va a resolver las cosas y vamos a ver su gracia en nuestra vida. Porque el Señor no se ha olvidado de ti. Él te tiene en su mano. Te tiene esculpida en su mano. Él, aunque tu padre, tu madre se olvidaran de ti, Él no se olvidará de ti. Jesucristo nos enseña que al que cree, todo le es posible. Es la palabra. Es la misma palabra que dice que su nombre es sobre todo nombre que se nombre en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Es su palabra la que dice estas cosas. Es su palabra la que genera vida en nosotros. Si tú en este momento te sientes débil, si en este momento te sientes decaído, desanimado, yo quiero animarte con la palabra del Señor. Y Él dijo que todos los que están cargados y trabajados, venid a mí, y yo le daré descanso a vuestras almas. Porque cuando el alma descansa, todo lo demás descansa. Cuando nuestro corazón descansa, todo lo demás va a descansar. Su palabra viene al alma, viene al corazón, para hacer un beneficio grande. La palabra es lo que hace falta. En esta sociedad de hoy en día lo que hace falta es la palabra del Señor. Hace falta proclamar la palabra, hace falta anunciar la palabra, hace falta ministrar la palabra, buscar la verdad de la palabra, porque la verdad está allí en la palabra. Hay muchos movimientos, hay muchas cosas que andan por internet, hay mucha gente que van para allá, que van para acá, pero realmente lo que necesitamos es oír palabra de Dios. Lo que realmente necesitamos es a Jesucristo, porque sus palabras son espíritu y son vida, sus palabras son las que van a hacer que yo reaccione. Cuando estoy en el mal camino, cuando estoy equivocado, su palabra me va a hacer ver la luz, arrepentirme de mi pecado y volver a Él. Son sus palabras las que me van a sacar de mi tristeza, son sus palabras las que me van a sacar del tedio, del aburrimiento. Hay mucha gente que está aburrida, está estresada, la monotonía de esta pandemia los tiene vueltos locos, pero el Señor te va a sacar de todo eso. El Señor da sentido, su palabra nos va a dar sentido, porque cuando estamos en Cristo, nuestra vida cobra sentido, nuestra vida cobra. Tenemos un objetivo, tenemos un propósito, tenemos algo a que aferrarnos, tenemos esperanza. Sabemos que el Señor viene pronto, sabemos que está pronta su venida, las Escrituras nos muestran esto y nosotros queremos hoy animar a las personas a que busquen al Señor, porque creemos que este es el tiempo en que Dios ha de manifestarse. Ha de venir un gran avivamiento, pero ese avivamiento va a venir porque nosotros vamos a buscar al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón. Y cuando eso suceda, el mundo va a cambiar. Pero para eso tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que clamar, tenemos que buscar al Señor. Así que, hermano, yo te quiero animar, yo quiero que te levantes, que te des cuenta que Dios está de tu parte. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, que tu palabra haga nido en nuestro corazón, que tu palabra fortalezca nuestras manos cansadas,
nuestras rodillas temblorosas se afirmen, que tu palabra, Señor, levante nuestro espíritu, que tu palabra nos dé ánimo, que tu palabra nos mueva, que tu palabra nos renueve, que tu palabra cree vida en nosotros, que tu palabra nos sane. Señor, haz que tu palabra sea importante en nuestras vidas, tan importante como eres tú, Señor, porque estas palabras provienen de ti y de tu corazón. Señor, ven a sanar las almas y los corazones heridos. Ven a sanar, Señor, la falta de fe, la falta de esperanza. Llévatela, Señor. Coloca fe, esperanza en nuestro corazón y ayúdanos a ver un futuro mejor. Levántanos, Señor, porque te necesitamos. Es momento de levantarse. Es momento de alzar nuestras manos y reconocer que tú eres Dios y que tú eres Señor y que tú tienes dominio sobre todas las cosas. Que tu palabra venga, Señor, a dominar nuestra vida y nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Levántate poderosamente. Tus palabras sanan, tus palabras dan vida, tus palabras nos llenan de gozo y de alegría. Que el gozo y la alegría del Señor sea en nuestra vida ahora y siempre, Señor. Sana a los enfermos, abre puertas laborales, ayuda a los que estudian, Señor. Sea usted con cada una de las personas, en cada uno de los hogares. En el nombre de Jesucristo, Señor, entregamos todo a ti. Tú seas bendiciéndonos. Amén y amén. Hermano, el Señor le bendiga, que tenga una linda semana y recuerde que su palabra nunca le va a abandonar, que Él siempre está con usted. Donde usted vaya, Dios irá con usted y usted tiene la certeza, la confianza de que Dios no le defraudará. Amén y amén. Luz a mis pies cuando no puedo ver, luz a mi ser cuando siento caer, luz a lo más oscuro que hay en mí. Cristo eres luz, eres mi luz.
Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Recuerde que el Señor está con usted, recuerde que Cristo le ama y Maranata, Cristo viene. Amén.